Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por sintonizarnos una vez más en este podcast que está dirigido a pacientes, también a médicos del gremio médico. El día de hoy tenemos la fortuna de invitar a un gran amigo mío, un mentor, alguien que considero un médico extraordinario en su profesión. Él es el doctor Patricio Canepa, cirujano plástico y con un alto adiestramiento en microcirugía. Yo considero que es además de un gran amigo mío, alguien que le he aprendido muchísimo, pero en microcirugía es una de las partes que en cirugía plástica tenemos así como ese detalle de qué será, ¿no? ¿Qué es, no? Y el día de hoy vamos a descifrar varias cosas para todos los pacientes y todo ese rubro, de lo cual podemos saber, ¿no? Pues bienvenido, Pato, gracias por venir. Muchísimas gracias, mi querido Adán. Gracias por la invitación. Sí, pues bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar un poco de los temas que son muy importantes y una de las partes fundamentales que queremos ver en este rubro es qué es la microcirugía. Muchos piensan que, yo creo que cirugía plástica es muy grande porque realmente vemos desde el cabello hasta la uña del pie, todo se puede reconstruir, ¿no? Pero hay muchas partes cuando vemos que falta piel, tejido funcional y ahí entra la microcirugía, que es una de las vertientes. ¿Tú qué nos puedes decir, Pato, de la microcirugía? Algo que le puedas decir a todos o sea, yo en teoría me adiestré. Gracias, Pato fue un maestro mío y me aventé. Hay varias cosas que vamos a platicar después, pero ahorita, ¿tú qué nos puedes decir un poquito de la microcirugía, no? Ok, bueno, pues la microcirugía es una rama de la cirugía plástica y también es una rama de otras especialidades quirúrgicas en la cual trabajamos con estructuras muy pequeñas. Generalmente estructuras de menos de 2 a 3 milímetros. ¿Y a qué estructuras me refiero? Generalmente podemos conectar nervios, podemos conectar arterias, venas, y todo lo hacemos bajo técnicas de magnificación, como el uso de microscopio. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de poder reconstruir cosas que a veces la cirugía plástica convencional pues ya no puede. ¿Por qué? Porque necesitamos obtener tejido de otras zonas y luego conectar ese tejido como si fuera una especie de trasplante, pero de estructuras un poquito más pequeñas. Esta es una de las partes, yo creo, fundamentales, pero si bien es cierto, la cirugía plástica tiene sus bases y como todo gran edificio, tienes que tener unas bases fundamentales. Yo algo que no concuerdo muchísimo es, a nosotros, tú sabes, nuestra formación es primero, una buena estructura, una buena base, un buen cimiento. ¿Y cuál es el buen cimiento de cirugía plástica? Una buena estructura reconstructiva, ¿no? Claro. A los otros lo que nos enseñan es que tienes que aprender muy buena reconstructiva para después hacer cirugía estética. Algo que actualmente yo no estoy tan conforme porque ves personas que no tienen un adiestramiento completo y entonces ves ese rubro donde si se complica algo que, no, pues enviarlo al cirujano plástico. ¿Qué opinas de eso, Pato? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el buen cirujano plástico estético es el cirujano plástico que hace buena cirugía reconstructiva. Porque, como bien lo dices, es parte de nuestras bases. En teoría, todos los cirujanos plásticos nos educamos en cirugía reconstructiva. Sin embargo, bueno, el camino después de salir de la especialidad, a algunos nos va llevando más a ser reconstructiva, a otros más a ser estética. Sin embargo, pues prácticamente todos los cirujanos plásticos en México somos formados en cirugía reconstructiva y creo que para hacer buena estética tenemos o necesitamos buenas bases de cirugía reconstructiva. Te voy a poner ejemplos pues muy simples, ¿no? Las heridas de una blefaroplastía, que es una cirugía de párpados. Ese tipo de heridas nosotros las suturábamos desde que éramos residentes en el primer y segundo año, pues todos los días en urgencias, ¿no? Entonces, cuando hacemos una blefaroplastía, que es una cirugía de estas, de párpados, la verdad es que se nos hace muy sencillo cerrar ese tipo de heridas. ¿Por qué? Porque lo hacíamos desde el primer año de la residencia, ¿no? Hasta cosas obviamente mucho más complejas. Esa es, yo creo que una de las partes fundamentales. Y algo que Pato yo creo que ha explotado muchísimo en este rubro y a mí yo lo admiro mucho, es cómo tener esa parte que la ha explotado hasta inclusive nacionalmente. Cómo ser alguien referente en cirugía microquirúrgica, pero de una forma muy exitosa. Yo creo que si no eres constante, si no tienes un buen desarrollo y buenos resultados, es imposible lograr un éxito, ¿no? Y la verdad es que Pato opera microquirúrgicamente constantemente y algo que, pues yo conozco muchos de mis R+, que hicieron la alta especialidad en micro y no se dedican para nada a microcirugía, ¿no?
¿Qué nos puedes decir de eso, Pato? Pues mira, la verdad es que es una rama que requiere de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Son cirugías de muchas horas, Sí. de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas. Entonces, sí necesitas una entrega especial a esa área, ¿no? Sí. La verdad es que, digo, cuando yo terminé la residencia, un año después hice la alta especialidad en microcirugía y, digo, me costó tanto trabajo haberla hecho, fue tanto esfuerzo que dije, no, pues obviamente quiero explotar ese conocimiento y esa expertise. Y bueno, pues afortunadamente hemos tenido mucho trabajo de cirugía reconstructiva, específicamente de microcirugía. Yo hago mucha reconstrucción mamaria con microcirugía, una cirugía que se llama colgajo Dieppe, que cuando llegué a Querétaro nadie la conocía. El estándar de oro para reconstrucción mamaria. Claro, la reconstrucción mamaria con tejido autólogo, es decir, con el tejido propio de la paciente. Sin dejarle ahí un boquete. Exactamente, nosotros podemos hacer una mama nueva con el tejido del abdomen, como si fuera a hacer una abdominoplastía, pero en vez de tirar ese segmento de piel y grasita, más bien nosotros lo usamos para reconstruir y hacer una mama nueva, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente pues hemos tenido una casuística grande, cada vez nos damos a conocer más, yo creo que a nivel nacional, y bueno, pues eso nos ha traído a muchos pacientes de todos lados para hacerse este tipo de reconstrucciones complejas. Y es una de las áreas de la microcirugía, ¿no? Sí, ¿y eso lo hace solo, Pato? No, definitivamente no. Imposible. Imposible. La microcirugía es una cirugía tan complicada que se necesita de un equipo. Entonces, generalmente a este tipo de cirugías entramos mínimo 2 cirujanos plásticos, de 2 a 3 cirujanos plásticos. Con adiestramiento. Con adiestramiento en microcirugía, sí, los claro. 3. ¿Para qué? Pues para ofrecer esos resultados de éxito. Sí. Seguramente no me dejarás mentir, cuando nosotros hicimos la residencia... Hay una anécdota que yo creo que lo quiero inmortalizar porque yo creo que esa anécdota es una de las partes fundamentales que ha hecho mucha conexión entre Pato y yo. Y Pato no me dejará mentir, yo hice un poco de adiestramiento en cirugía mamaria con Pato cuando estaba en el INCAN y él era el mandamás de todos, pero hay una anécdota muy buena, ¿no, Pato? Que lo dices en todos tus congresos. Sí, prácticamente lo platico, pues cada que doy pláticas de esta cirugía, estábamos ya terminando la cirugía, no voy a decir el hospital, pero estábamos terminando la cirugía, yo estaba como residente de alta especialidad y Adán estaba como residente todavía de cirugía plástica, entonces pues habíamos terminado esta cirugía, había sido una cirugía muy rápida, lo habíamos hecho muy bien y Adán era el encargado de cargar el colgajo, ¿no? El colgajo es este tejido que nosotros obtenemos del abdomen y bueno, pues estaba cargando el colgajo y pues no sé, probablemente estaba muy cansado, se le olvidó, yo no sé. El chiste es que dejó de cargarlo y pues ya habíamos hecho las conexiones bajo el microscopio y el colgajo quedó colgando de las conexiones, ¿no? Pero unas muy buenas conexiones que pudieron sostener un colgajo. Imagínense la capacidad, el adiestramiento de la mano, ¿no? No, y bueno, afortunadamente hubo unos problemillas. Nos hablaron obviamente a las 10 de la noche para decirnos que una de las venas se había tapado. Entonces, bueno, pues tuvimos que ir a destapar la vena. Afortunadamente, el colgajo vivió. La paciente, por supuesto, también vivió. Sin embargo, bueno, pues resolvimos el problema. Pero bueno, fue un error que nos pudo haber pasado a cualquiera. Y afortunadamente pudimos resolverlo, sin embargo, pues es una anécdota que habitualmente cuento porque son cirugías en donde debes de estar concentrado absolutamente en todo segundo. Son cirugías de 8 horas, 6 horas, y tú quizá pudiste haber estado concentrado 7 horas, pero si 1 hora te desconcentraste, se echa a perder todo. Entonces, por eso son cirugías que yo considero apasionantes, pero de alta complejidad. Yo creo que la microcirugía está hecho para ciertos cirujanos. Y yo conozco muchos microcirujanos que pues tienes que tener vocación, te tiene que gustar. Y una de las partes fundamentales que yo siempre también admiro mucho de Pato es que puede llevar esa dimensión, o cómo le haces para llevar esa dimensión de una base microquirúrgica a una base estética. Porque también operas estética y la verdad es que hace resultados muy bonitos. Pero ¿cómo puedes lograr o empatar eso? Porque conocemos que si tú lo ves, y mucha gente lo dice, no, si el cirujano es reconstructivo, obviamente te va a dejar un mal resultado. Y eso lo ves en todo.
pero ¿cómo puedes hacer esa sinergia de la estética con la reconstructiva en los dos y que las dos se vean bonitas? Eso se me hace muy, muy respetable y muy admirable. Claro. Mira, yo creo que así como hay vocación para la cirugía estética, hay vocación para la cirugía reconstructiva. Y muchas veces unos se enfocan en una y otros nos enfocamos en otra. Sin embargo, creo yo que si tienes buenas bases de reconstrucción, como ya lo platicamos antes, puedes hacer una excelente cirugía estética, ¿no? Entonces, la microcirugía creo que a mí en particular me ha dado herramientas para poder manejar estructuras con mucho más cuidado, para poder hacer suturas muy bonitas porque pues manejamos los tejidos con mucha delicadeza. Entonces, siempre les explico a los pacientes porque cuando llegan conmigo y me dicen, doctor, es que vine con usted porque sé que es microcirujano. Alguna vez hasta me dijeron, ¿usted hace microblading? Entonces dije, no, la microcirugía no es hacer microblading, ¿no? Sí, o sea, sí. no tiene nada que ver. Y sí está medio bien detonado en mucha gente, ¿eh? Digo, la realidad es que Es la otra. microcirugía pues es una técnica en particular, ¿no? Sí. De la cirugía plástica, perdón. Pero también hay ciertas especialidades, como ya lo mencionaba, que tienen técnicas microquirúrgicas, como cuál, como neurocirugía, como cirugía vascular, como cirugía de mano, los ortopedistas que hacen esta rama de mano. En fin, creo que respondiendo a tu pregunta otra vez, la microcirugía a mí me ha permitido pues tener un cuidado particularmente pues especial con los tejidos, ¿no? Sí, y algo que no me dejarás mentir y que hace mucha diferencia es la magnificación a la hora de operar, ¿no? Si bien es cierto, yo eso lo aprendí de mis maestros de microcirugía, entre ellos Pato, siempre operar con magnificación. Y es muy criticado en el medio de cirugía plástica porque es, oye, ¿para qué te pones algo que no ves bien? No es que no veas bien. ¿Tú qué opinas de la magnificación de los tejidos? O sea, operar con lupas, porque muchos dicen, no, sí, yo opero y veo bien, pero la magnificación de los tejidos puede ser la diferencia, ¿no, Pato? Mira, yo creo que uno cree que ve bien hasta que opera con lupas. Esa es una palabra que hay que Entonces, inmortalizar, ¿eh? o sea, yo no puedo hacer una rinoplastia si no la hago con lupas. Y yo sé que hay quien la hace sin lupas y de todas maneras obtiene buenos resultados. Sin embargo... Y sin lámpara. Y sin lámpara. Sin embargo, la precisión que logras en una cirugía en la cual usas magnificación, pues te permite obtener resultados de excelencia, ¿no? Sí, no es lo mismo que estés viendo un celular a que veas una pantalla gigante y que puedas estar jugando, no sé, videojuegos, segunda dimensión y eso. No me dejarás mentir que tú no usaste mucha segunda dimensión, ¿no? Sí, claro. Digo, somos millennials. Sí, claro. Al final del día entramos dentro de esa generación. Sí. Sin embargo, pues sí creo que la magnificación es indispensable. Obviamente no para todas las cirugías, ¿no? Una abdominoplastia, pues no la voy a hacer con lupas, pero una rinoplastia, cirugía facial en general no la concibo sin lupas, ¿no? Sí, y es súper importante, súper importante. Y otra de las preguntas que te quisiera hacer es algo que está muy en boga y que yo creo que muchos pacientes nos los preguntan. El famoso lipedema. Okay. ¿Qué es el lipedema? Yo creo que las pacientes que veo de contorno corporal, al menos una de cada 10 pregunta y ya sabe, o sea, sabe eso, ¿no? Pato lo maneja muy bien, pero hay varias ramas de tomarlo, ¿no? Y hay una de ellas en que tú estás desarrollando ahorita, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero debo de hacer la distinción entre lipedema y linfedema, que no es lo mismo, ¿no? El lipedema es una condición en la cual las pacientes acumulan grasa que está enferma y generalmente esa grasa se acumula en las piernas, en los muslos y en algunas pacientes incluso en antebrazos y brazos, ¿no? Entonces son las típicas pacientes que son habitualmente delgadas de todo, pues de la cadera para arriba y tú les ves las piernas y las caderas y los glúteos y son... desproporcionadas, ¿no? Sí. Son pacientes que tienen dolor en las piernas, que hacen moretones constantemente, que se les hinchan. Entonces, eso es el lipedema. Es una enfermedad que la verdad es que pues, tenía poco... vamos, como que no era tan conocida porque pues, la gente simplemente pensaba que la paciente estaba gordita, ¿no? Piernas gorditas. Sin embargo, es una enfermedad real y es una enfermedad que los cirujanos plásticos poco a poco hemos estado tratando cada vez más. ¿Con qué? Básicamente con liposucción, ¿no? Sí. Entonces, es una liposucción distinta a la lipoescultura. Generalmente esta es una liposucción
pues casi podría decirle reconstructiva. ¿Por qué? Porque vamos a tratar una enfermedad, no solo vamos a mejorar estéticamente la apariencia de las piernas. Y la otra enfermedad que tiene un nombre parecido es el linfedema. El linfedema es cuando se acumula linfa debido a obstrucción en el sistema linfático. Hay muchísimas causas, pero la causa más común en México es el linfedema secundario a tratamiento del cáncer. ¿A qué me refiero con esto? Cuando a una paciente por cáncer de mama le quitan una mama, o sea, le hacen la mastectomía, pero aparte le quitan ganglios linfáticos de la axila, muchas veces hacen linfedema en los brazos. Entonces, ¿cómo se manifiesta este linfedema? Pues empieza a aumentar el tamaño y el volumen de la extremidad, pero también pasa en pacientes con cáncer de próstata o con cáncer cervicuterino que les hacen linfadenectomías, o sea, que les quitan los ganglios de la región de la pelvis y entonces empiezan a hacer linfedema en las piernas. Entonces van acumulando linfa, que es este líquido desecho propio de la sangre, ¿no? desecho del metabolismo de las células, y entonces se empiezan a hinchar. Entonces, otra de las cirugías que hago, que pues es una rama de la microcirugía, es una técnica que se llama supermicrocirugía. ¿Y como cuántos hay aquí, güey, que la hacen? Pues Solo tú, ¿no? En Querétaro, Solo sí, tú. en Querétaro solo yo, y en México somos muy poquitos. Sí, Seremos sí. 2, 3, 4 personas cuando mucho. Y aquí lo que hacemos es conectar los vasos linfáticos a las venas, pero la particularidad de esta técnica es que estos vasos linfáticos miden habitualmente 0.8 milímetros. Más delgado O sea, que un cabello. O sea, más delgado. Vamos, sí, hay linfáticos de 0.8, hay linfáticos de 0.05 milímetros, o sea, menos de 1 milímetro. Y pues obviamente eso lo hacemos con microscopios especiales, con técnicas muy especializadas, ¿no? Imagínense esa capacidad y destreza que debemos de tener. Yo creo que increíble. Y otra de las preguntas que estaba haciendo un día que estaba preguntando con Pato es hablar del robot, ¿no? O sea, el robot, yo creo que todos lo conocemos, el famoso Da Vinci que hace en cirugías laparoscópicas y todo eso, y conocí a un doctor también que está haciendo en abdóminos, pero ¿el robot llegará a la microcirugía, Pato? Sí, espero que en México pronto. Sin embargo, bueno, tienes que adiestrarte probablemente fuera del país, todavía ¿no? falta para que llegue el robot. Al menos no hay ningún robot en México que haga microcirugía a la fecha. Son robots muy especializados que básicamente tienen esta capacidad de conectar las mismas estructuras que nosotros conectamos con nuestras manos. Lo hace el robot, obviamente, bajo el control de un ser humano, sin embargo, con un poco más de precisión, con menos temblor fino. Y desde la comodidad de un asiento, como sí. si estuvieras jugando Nintendo, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las partes que te destella bastante. ¿Y cuál de las partes de la microcirugía tú dices, no, yo a mí me podría pasar horas operando? O sea, esto me fascina porque me detona, me hace tener cierto grado de vocación, porque yo en lo personal veo que una micro, o sea, operar con Pato una micro la verdad es que he operado con otros doctores y, híjole, a veces es pesado, porque un microcirujano es una persona que, pues, música clásica, tranquilos, y con Pato te metes a quirófano y está la música electrónica o esto. Entonces, pero ¿cuál es la que tú consideras que te Pues mira, la reconstrucción todas? mamaria es la que más me gusta de las áreas de la microcirugía. Sin embargo, también pues he hecho muchos reimplantes de dedos. Los reimplantes son cuando un paciente se amputa un dedo o una extremidad. Es volver a conectar todas las estructuras, y como son estructuras muy pequeñas, entonces pues igual usamos técnicas de microcirugía, conectamos las venas, las arterias, y son cirugías que la verdad es que disfruto mucho, muy retadoras, muy complejas. Retadoras, esa es la palabra importantísima, ¿no? Está muy retador eso. Sí. ¿Y tú recomiendas a todos los que nos puedan ver el hecho de, si hay una lesión y que te vengan con el dedo, pero el dedo hay que traerlo en ciertas cantidades, en cierta proporción, ¿no? Sí, esto es bien importante. Digo, esta es información que espero algún día les sirva. Sí. Espero no tengan que necesitarlo, pero bueno. Pero siempre puede estar disponible para Pero es cualquiera. importante que lo sepan. Si un día
sufren de una amputación de un dedo o saben de alguien que se amputó un dedo, ese dedo se puede volver a conectar. La No lo tiren. La No lo mayor tiren. parte de las veces, no lo tiren. ¿Cómo tienen que preparar ese dedo o esa extremidad para que nosotros después podamos conectarlo? Ese dedo lo tienen que envolver en una gasita húmeda y después tienen Agua que meterlo agua normal o de preferencia agua salina, solución salina de la que venden en la farmacia. Pero si no, con una gasita húmeda envolviendo el dedo, ¿no? Y después la meten a una bolsita, ¿sale? A una bolsita, cierran la bolsita, pero no tiene que estar empapado, ¿no? No tiene que estar el dedo en agua, que me ha tocado muchas veces Que viene como... reimplantar dedos, así que meten en el hielo, en el agua con hielos, y pues obviamente eso lastima mucho el tejido, ¿no? Entonces tienen que envolver este dedo en la gasita húmeda, eso meterlo a una bolsa normal, y ahí sí la bolsa meterla en hielos, ¿sale? Entonces así el dedo no está empapado, no está flotando dentro del agua, está protegido por la bolsa, y eso nos permite que tengamos más tiempo para poder reimplantar esa extremidad. Aplica igual para reimplante de extremidades como manos, cuando alguien se amputa una mano, cuando alguien se amputa un pie. Todo eso se puede volver a conectar siempre y cuando la extremidad se prepare adecuadamente. Oye, y hablando de eso, yo tengo en cuenta que hay contraindicaciones para reimplantar, ¿no? Y yo creo que siempre en tu medio vamos a ver personas que psicosocialmente están bien, pero una persona con psicosocialmente no, heridas autoinfligidas o cosas ahí, ¿qué opinas de eso? Sí, no son los casos más habituales, pero nos llegaban en la residencia pacientes con algún problema psiquiátrico, que se amputaba los dedos. Estos pacientes, pues por supuesto que no son los candidatos adecuados porque lo van a volver a hacer. Lo van a volver a hacer o se lo van a arrancar ya conectado, ¿no? Sí. Entonces, tanto trabajo. No es lo habitual, pero bueno, fuera de eso, antes se decía que el típico dedo amputado por avulsión no era un dedo reimplantable. ¿Por qué? Porque pues, todas las estructuras se arrancaban. Hoy en día sabemos que esas indicaciones o contraindicaciones más bien son relativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se tiene que evaluar cada caso en particular, ¿no? Hay veces que se puede hacer el intento, aunque la probabilidad de que pegue ese dedo sea menor, pero bueno, yo siempre les explico a los pacientes que si fuera mi dedo, pues yo querría que lo intenten al menos, ¿no? Sí. ¿Y el cuidado posquirúrgico de esto? De los reimplantes de dedos, bueno, en general, casi de cualquier cirugía, de microcirugía, son pacientes que se tienen que quedar hospitalizados 3, 4 días. ¿Para qué? Para que nosotros estemos vigilando que esas arterias y esas venas estén con una circulación adecuada, porque se pueden tapar, se puede formar un coagulito y si eso sucede, entonces pues, se echa a perder toda la cirugía. Entonces tenemos que estar vigilando que tengan buen flujo y bueno, por eso es importante, digo, cada cirugía en particular tiene sus cuidados, pero en general son cuidados que sí, que son tan importantes casi como la cirugía misma, ¿no? Y hay una parte que en lo personal, bueno, el doctor Patrick se adiestró en un hospital diferente al mío y sabe que en el mío eran muy difíciles, pero yo me acuerdo que en microcirugía actualmente, yo creo que eso ha sido muy bueno, o sea, se ha beneficiado la microcirugía de ser una microcirugía friendly, es decir, no estar monitorizando, invadiendo al paciente, teniendo como muchísimas cosas como antes, ¿no? O sea, me monitorizas el paciente cada media hora, cada hora, Doppler y todo eso. Entonces eso, a la vez, creo que ha beneficiado mucho al paciente, lo transgredes menos, mejor calidad al paciente. Si pega bien pues lo hiciste bien, ¿no? Exactamente. Ese es un punto al que quería llegar hace ratito y nos desviamos, ¿no? Cuando nosotros hicimos la especialidad, entrar a una microcirugía era casi como echar un volado, ¿no? O sea, 50% de las veces pegaba y 50% no. Y como tenías 1000 residentes. Sí, y la verdad es que la microcirugía no es así, ¿no? La microcirugía en manos bien entrenadas tiene una tasa de éxito, dependiendo de la zona operada, pero pues habitualmente mayor al 90%, ¿no? Demasiado. Entonces, pues no es un volado, no es a ver, te lo voy a conectar, a ver si pega. O sea, pues cuando
alguien que está entrenado te hace una cirugía de estas, pues lo más probable es que todo salga bien, ¿no? Entonces, respecto a estos cuidados postoperatorios que me preguntabas, pues hemos ido logrando buenos resultados o excelentes resultados. Entonces, eso nos ha permitido relajarnos un poco en cuanto a los cuidados postoperatorios, ¿no? Allá no tener que estar con la paciente cada media hora descubriéndola para ver cómo está el colgajo, cómo va, si ya se tapó o no. Eso sería carísimo en el medio privado. Hombre, en el medio, aparte yo solo estoy en el medio privado, entonces, exacto, pues la verdad es que es imposible, ¿no? Entonces, pues vas agarrando mucha experiencia y la verdad es que cuando haces las cosas bien adentro de la cirugía, lo más probable es que le vaya bien a la paciente, ¿no? Claro que siempre pueden haber problemas, siempre pueden haber complicaciones. Sin embargo, me imagino que es algo que tú también le dices a las pacientes, y esto no solo aplica para la microcirugía, aplica para cualquier cirugía que hagamos. Siempre pueden haber complicaciones, pero la diferencia entre unos cirujanos y otros es que al menos yo sí le digo a mis pacientes, si hay una complicación, ten por seguro que yo voy a estar ahí día tras día para resolver esa complicación. ¿Sí me entiendes? Pegado, ¿no? Pegado al paciente. Quiero que estés con el paciente día y noche hasta que sepas para el baño. Pero la verdad es que a veces incomoda, pero es lo mejor. O sea, no permites o no haces permisivo que pueda suceder otra complicación. La verdad es que hay muchos pacientes que dicen, doc, bendito sea Dios, estuvo pegadísimo, todo salió súper bien, y pues hay unos pacientes que dicen, el doc está medio intenso, pero prefiero que digan, el doc es súper intenso y me fue súper bien, al doctor le valió madre y... Claro, 100%. O sea, yo creo que no hay nada, híjole, más preocupante para un paciente que tener una complicación y que le hable al doctor y no le contesta y no, ¿sabes qué? Te veo hasta la próxima semana. O sea, una cosa que a mí me deja muy tranquilo, digo, quizá a veces por eso trabajamos tanto y tenemos la consulta tan llena porque citamos muchas veces a los pacientes, pero pues eso te deja tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás revisando si hay alguna complicación, estás revisando si algo no empieza a evolucionar tan bien, entonces puedes hacer cosas o tomar medidas en ese momento para que eso no avance o no se haga una complicación grande, ¿no? Entonces creo que eso aplica para la microcirugía y para cualquier otra cirugía. Un buen maestro me dijo, y me acuerdo que se le preguntó a un doctor, al jefe de servicio, oiga, doc, ¿y cuánto tiempo vamos a ver al paciente? Y el doc le dijo, las veces que sean necesarias. Y ahí aplica muchísimo, medio privado, particular, lo que te dice, si tienes tu consulta súper llena y tienes que ver a tu paciente, pues indispensable, ¿no? Hay prioridades y eso es un riesgo que tenemos, o sea... Sí. Y 5 años menos de vida con una complicación, pero ahí estás, güey. Claro, es algo a lo que tú y yo estamos acostumbrados porque venimos de hospitales en donde pues la exigencia con nosotros era alta. Wow. Y bueno, creo que son cosas que sí te forjan para que puedas el día de mañana poder salirte de una cena o de una reunión familiar o de un compromiso para ver un paciente porque sabes que en verdad lo necesita, ¿no? Y pues ni modo, es nuestra vocación y lo tenemos que hacer y creo que estamos muy acostumbrados, ¿no? Y se disfruta en cierto grado, exactamente, ¿no? A veces pues se tiene que dejar a la familia, lo que tú quieras, pero y hay otras personas que dicen, no, ¿cómo te vas a dejar a tu familia por ir a ver a un desconocido? Bueno, son vocaciones. Es alguien que está confiando en nosotros, ¿no? Sí, exacto. Y ahí entra la diferencia de la vocación, el grado de certitud. Yo creo que es fundamental en nosotros. Pues bueno, esa es una de las partes fundamentales. Involucramos muchísimos temas de microcirugía que el doctor Patricio es un experto en ello. Yo creo que si confiaría mi mano ahorita en todo, siempre se lo envía a Pato, si lo veo muy complejo también. Entonces en microcirugía un tipazo, persona grande, y pues bueno, nos gustaría concluir con un cierto panorama de la reconstrucción mamaria, de los DIEPS. Yo creo que les quedan hermosos y hacen una cirugía muy bonita, pero ¿qué pasa si no hay microcirugía? Ok, bueno, la microcirugía es una herramienta, como ya lo dijimos, sin embargo, lujo, ¿no? Hasta cierto de lujo, punto. Es el gold standard. Ajá. En medicina hay una cosa que se llama gold standard, que es como, como el mejor procedimiento en un área determinada, ¿no? The best of the best. Lo mejor de lo mejor, exactamente. Entonces, el gold standard en reconstrucción mamaria es esta cirugía, ¿no? Es el colgajo DIEP. Sin embargo, no es una cirugía para todas las pacientes. ¿Por qué?
porque es una cirugía en donde, como ya comenté antes, tomamos tejido del abdomen y hacemos un trasplante de ese tejido a la mama. Pero si la paciente no tuvo hijos, o sea, no fue mamá, o si la paciente está muy delgada y prácticamente no tiene tejido en el abdomen, entonces, pues no es una candidata adecuada a esta cirugía porque no tenemos de dónde sacar esa piel, ¿no? Entonces, hay otras opciones no microquirúrgicas, como la colocación de expansores, de implantes, o incluso otro tipo de colgajos que es con tejido propio de la paciente, pero que no requieren de técnicas de microcirugía, como el colgajo dorsal ancho, como el colgajo TRAM, que desde mi punto de vista, si se hace el DIEP ya no se debería de hacer. Sí. El colgajo TRAM es un colgajo muy parecido al DIEP, sin embargo, ahí quitan un músculo del abdomen y cuando quitan ese músculo del abdomen, pues se genera mucha flacidez y debilidad en la pared abdominal, ¿no? Entonces, hay otras técnicas que pueden sustituir en algunas pacientes y en algunos casos seleccionados a las técnicas de microcirugía. Esa es una parte fundamental y conocerlas. Sabemos que creo que vemos mucha paciente de cáncer de mama, bendito sea Dios, son pacientes que agradecemos que les vaya cada vez mejor. Yo siempre digo que si la paciente la voy a reconstruir, al menos 2 años de edad de alta de su oncólogo médico, que es el que lleva la batuta para que puedan tener un buen resultado, porque resultados prematuros pues pueden contrarrecer, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no? Y pues bueno, no nos queda nada más que agradecer al doctor Patricio por este podcast que nos dio. La verdad es que todo increíble. Hablamos de muchísimas cosas, lo van a poder ver y visualizar y van a ver muchos puntos. Uno inmortalizado, que es el de una buena sutura genera y otro. Y el otro punto es que en microcirugía tienes que estar súper pendiente de todo eso, ¿no? Porque cualquier detallito puede llevar al catástrofe de todo uno, o hacer una segunda cirugía innecesaria, ¿no? Pero de algunos puntos, algo que quieras concluir, algo que quieras decirnos, algo que quieras decir. Al final va a cerrar Pato diciendo de que el microblading no es una rama de la microcirugía. El microblading no es microcirugía. Sí, ni microneedling. Ni el microneedling, ni el micronada, ¿no? Y otra cosa que debo de comentar, pues es que los cirujanos plásticos no solo hacemos cirugía estética, ¿no? Los cirujanos plásticos hacemos mucha cirugía reconstructiva. Prácticamente todos los que estudiamos cirugía plástica en México nos formamos en cirugía reconstructiva y creo yo, y espero no meterme en controversias, que eso es algo que nos distingue de los médicos estéticos, pero ¿no? yo creo que Los médicos estéticos, no sé si entrevistaste a alguno, vas a entrevistar a alguno. Obviamente los no. médicos estéticos son médicos, efectivamente, pero no hicieron una especialidad como nosotros. Nosotros hicimos la especialidad en cirugía plástica, que la cirugía plástica es estética y reconstructiva, ¿no? Entonces, cuando de repente llega una paciente, porque ya me han llegado pacientes que de repente, oiga, doctor, es que me abrí la ceja y me suturó un estético. A ver, ¿cómo que te suturó un estético? Y sí, ahora pues es un médico estético. ¿Pero por qué? Pues es que dijo que él es estético, entonces que él me iba a dejar bien bonita la cicatriz, ¿no? Entonces, pues, si los médicos estéticos no estudiaron una especialidad, simplemente enfocaron su práctica en temas estéticos, pues podrán poner un botox, podrán inyectar algún ácido hialurónico, pero no deben de estar haciendo ni cirugías estéticas y mucho menos cirugías reconstructivas, ¿no? Sí, por una parte fundamental que comentamos al inicio, que cuando se complican las cosas, pues te están hablando a ti, cabrón. Sí. Para resolver algo que no saben resolver o esto, y eso no tienen que pagar justos con pecadores. Aún así, sabiendo, teniendo todo el conocimiento, teniendo el mejor hospital y teniendo todo, pasan complicaciones. Claro, ahora incluso cuando en manos expertas. No, y en manos expertas, y ahora cuando no, entonces hay un foco rojo que pueden tener gran número de pacientes en cualquier rubro, reconstructiva, plástica, estética, lo que sea, ¿no? Pero eso sería un punto para concluir para todos, para que tengan en cuenta que, pues, tengan muy bien en cuenta revisar a sus cirujanos y que todo esto sea un parteaguas para bien, ¿no? Sí, si se van a hacer una cirugía estética, siempre hágansela con cirujanos plásticos certificados, ¿sale?
así de simple. No con cirujanos estéticos, eso no es una especialidad que exista. Muchos se van a vender como tal. Yo sé que es confuso el nombre. La mercadotecnia ahorita... Sin embargo, la especialidad y la única especialidad que existe en este rubro es cirugía plástica y reconstructiva. Y no solo a nivel nacional, a nivel mundial. Es ¿Sí? una pandemia, yo creo que más que el COVID. Sí, Está muy cabrón. Sí. Los cirujanos estéticos, híjole. Pero bueno, Sí. Afortunadamente hay ya toda la información para que busquen a sus médicos en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y ahí los van a encontrar. Y si no encuentran a su cirujano ahí, entonces... Ojo, foco rojo, sí, ¿sale? Sí. Pues bueno, concluimos este podcast. Muchísimas gracias, doctor Patricio Canepa, por haber venido y pues bueno, pueden sintonizarnos a través de todas las redes sociales y buscar al doctor Patricio Canepa, que está en redes sociales, en Instagram, TikTok y cualquier otro de rubros. Si tienen dudas de microcirugía, no duden en buscar especialistas. La verdad es que a veces nos llegan, pero tenemos que referirlos a quienes realmente lo hagan. No es que lo hagan bien o saber nosotros referir a un paciente que lo va a hacer mejor. ¿Para qué? Para que les vaya bastante bien. Y pues bueno, concluir esto y pues muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras concluir? Con todo gusto. Eso. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.